Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchas gracias por recibirme también en vuestros hogares. Hoy qué televisivo queda esto. Y señoras y señores, vamos a empezar con esta review de los señores de Memo París y esta Russian Leather. Así que, señoras y señores, intro. Bueno, sin más histerias, lo que voy a hacer primero va a ser atizármela. Bueno, por aquello de cambiar un poco el tema, vamos a darle aquí candela a la Memo, a la Russian Leather. Bueno, pues aquí está. Señoras y señores, la aproximación ya que ya. La caja es la típica desplegable, con todos los adornos, la impresión que lleva, la tarjeta, con el lobico y todas estas cosas, aullándole a la luna. Y un vaporizador que deberían de mejorar, también tengo que decirlo. Los vaporizadores son un poco casi que chof chof. Y pues no tienen el aprobado porque tienen el aprobado, pero un suspenso, un 4.9 o un 1.8 se podrían llevar perfectamente porque no son los mejores del universo, ¿eh? Pero bueno, la calidad de esto que está aquí dentro es auténticamente brutal. Así que, señoras y señores, sin más historias os voy a contar que efectivamente es una fragancia que supera las 10 horas, pero es de distancia corta. No tenemos un monstruito de 2 metros de estela, 2 metros de proyección, no. Estamos hablando de algo que se queda como a 1 metro, que luego se irá retrayendo poco a poco y se queda generando un halo alrededor del ser que la porte, ¿vale? Sea un chico o una chica, quien quiera. Hombre, yo la encuentro marcadamente masculina, no nos vamos a engañar. Pero consideraciones que hay que tener muy en cuenta con respecto a esto. Venga, vamos con las notas. Tenemos notas en bloque, así que voy a leerlas, porque además son como unas cuantas bastantes. Entonces, para aligerar la cosa, esto lleva pino, ciprés, cuero ruso, helecho, albahaca, lavanda, romero, esclarea, menta, pachuli, agujas de cedro, tonka, nuez moscada, cilantro y 800.000 más. Eso es seguro. Bueno, señoras y señores, tenemos una salida completísimamente de tener un bosque ruso. Ahí vamos a decir un bosque ruso que queda más adornado, pero tenemos verdor. Verdor por un tubo y además acompañado, por supuestísimo, de resinas a tope. O sea, teniendo ya lo que son los aromas del pino, del ciprés, de ¿qué más? De 40.000 cosas más, esto es verde por todos lados, ¿vale? Pero no es verde por todos lados. Solamente en la salida y además con toques efectivamente que son cítricos. Oh, ¡qué rico! Sí, huele mucho a lo que se podría derivar como una hoja. A ver, es que es una mezcla entre lo que sería no sé si conocéis, es un pino. Es que tiene un nombre, es un pino de limón o algo así. Es un pino en sí que desprende un olor a limón. Le pasas la mano a este pino, es que no sé si es un pino o un ciprés, una variedad de pino que le pasas, sabéis lo que estoy hablando, pero yo estoy relacionando y asociando aromas, que es de lo que se trata. Entonces me da ese olor por la parte del cítrico, con lo cual identifico que posiblemente y efectivamente sí que han utilizado bergamota, limones y tal, pero el aroma que percibo con respecto a esta mezcla de pino ciprés es precisamente el de ese pino, ¿vale? Porque está muy aromatizado con lo que sería todo el tema limón, pero con un tramo ultraverde. Bueno, pues pasando de ese tramo ultraverde, sí que efectivamente vamos a poder sentir luego el cuero. Un cuero que, fijaros que lleva mucho a engaño, porque en un principio parece que al estar tan sumamente adornado, con albahacas, con tonos verdes a morir, te piensas que es algo que va a ser, y además estás percibiendo como en un principio, como si fuese algo cremoso. Pero no es cremoso. Todo lo contrario. He hecho el corte porque estaba viendo que me iba para abajo, para abajo, para abajo, y digo, no tengo que estar arriba, 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 que se me vea poco el corte de aquí. Y efectivamente, y como iba diciendo y comentando, breve paréntesis, el cuero se va volviendo punzante, animálico, conforme va avanzando esta de aquí. Este cuero ruso
Voy a decirlo así porque va a ser más fácil para el traductor. Entonces, es ahí donde está lo bonito precisamente de esta fragancia de Memo, porque parece una cosa y luego te va llevando hacia otros derroteros. Yo la verdad que cuando la compré, me la aticé, dijo, ¡oh, qué gusto, qué gustazo, qué follaje más bonito, qué cuánto verde, cuánto verde! Pero es que claro, iba emergiendo poquito a poco también luego el cuero y demostrando además que tenía carácter, un cuero con carácter, porque cuando los cueros son excesivamente cremosos, son súper amables y entonces son muy fáciles y confortables de llevar. Lo chulo es que te lleven a engaño y que digas, parece cremoso, y luego sea todo lo contrario y se vuelva algo como más áspero, más animálico y más salvaje, pero siempre, ojo, cuidado, desde la elegancia, no algo bestia parda, ni muchísimo menos, esto como muy elegante, o sea, te sube súper animálico, pero de distancia corta, medida, sobrio, y eso es algo que está muy guapo. Más allá de todo eso, tenemos una fragancia con una calidad auténticamente muy bestia, una calidad excepcional, es para el recreo olfativo. Quien se la pone es para recrearse olfativamente, para ir llevándote de paseo olfativo, porque además es una fragancia que es fácil de seguir. No es una fragancia compleja a nivel de decir, es que está todo tan sumamente mezclado que es difícil encontrar notas, y es una fragancia que, por ejemplo, para el ejercicio de saber, es que la tengo abajo, me la tendré que tener arriba, pero es que a mí nadie me paga. Yo hago lo que quiero con mis fragancias, para eso la he pagado yo, ¿no? Entonces, es que claro, tener todo el tiempo así la botella en la mano, parece que la estoy vendiendo, yo no la estoy vendiendo, la estoy reseñando, que es muy distinto. Entonces, lo chulo que tiene es que para, por ejemplo, a ver, por precio, pues ya sabemos los precios que se gastan, ¿no? Pero es una fragancia que sirve muy bien de ejemplo iniciático a la hora de ir descubriendo las notas que en principio declara la firma, porque es fácil de descubrir la albahaca, de sentir las notas de la madera de kayak, la madera de cedro, las hojas de pino, las resinas. Es muy fácil seguirle el trayecto a esta fragancia, el cuero. Es muy fácil y eso lo hace muy chulo, porque dentro de que todo es una amalgama y que A más B más C te puede dar un JHK, algo completamente distinto, aquí es fácil de ir dejándose llevar por un viaje olfativo al cual puedes ir sabiendo el camino y la dirección que vas tomando en un momento determinado. Esto es muy chulo también, que no es solamente tener una cosa completa y un totum revolutum que huela fenomenal, sino que además está muy bien pues poder ir diciendo, pues mira, ahora noto no sé qué, ahora noto no sé cuántas, y es que además se nota. Y aquí tenemos ese viaje muy bien estructurado y es fácil de saber pues las notas que más o menos van declarando. Halagos vais a tener, es una fragancia que además por ser sumamente confortable, de verdad que le va a gustar absolutamente a todo el mundo. Va a ser complicado que te tuerzan el morro con una fragancia así, porque es que es exquisita. Y luego aparte, os la podéis poner cuando os venga en gana. Quizás el punto débil de ella sea que no la encuentre nocturna, ¿vale? La podéis utilizar por la noche sin ningún tipo de problema, pero no la encuentro nocturna. La encuentro más de mañana. Una mañana, pues me da igual si es invierno o verano, porque con calor se desenvuelve muy bien y con frío mejor todavía. Pero creo que le falta mucha intención nocturna. Aquí nos quedamos en una elegancia sobria, pues sí, para salir por la noche efectivamente, pero noches tranquilas, para pegarte fiestas y festivales en absoluto, porque se queda más corta. Necesitas más picardía o algo más dulzón, más que llame la atención y que diga aquí estoy yo, y por ejemplo esta fragancia se te queda corta en ese sentido, pero sin embargo por las mañanas es donde ganas, y si además eres de ligar por las mañanas y tontear por las mañanas, aquí tienes Russian Leather, que te va a ir que ni anillo al dedo. Dilo bien, Javier. Bueno, pues nada, señoras y señores, poquitas más cosas más que contar de ella, simplemente que cosa bonica. Muy recomendable probarla antes, por favor. No me seáis todo locos y digáis, venga, lo ha dicho Lorgaz. No. Probar. Haceros con Discovery Set, que tienen Discovery Set. Vais probando, ¿vale? Las cosas en su justa medida y donde tienen que estar, ¿vale? Así que nada, señoras y señores, me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es
Auf Wiedersehen. No, no, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. And I play dead and I stay